Dios le bendiga, amada iglesia. Le invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies y abramos la palabra. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, y vamos a estar leyendo desde el verso 11 hasta el 19. Amén. Leemos palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y guianza del Espíritu Santo. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pueden estar cómodos. La Biblia nos relata en el Evangelio de Lucas que esta historia, ¿sí? Nos dice que Jesús iba entrando en una aldea y que 10 hombres leprosos le salieron al encuentro. Tal vez estos hombres habían oído de la fama de Jesús, habían oído de aquel hombre que podía sanar, que libertaba, que levantaba muertos, ¿sí? Que traía sanidad. Y ellos, en esta condición en la que se encontraban, dice la Escritura, que ellos salieron al encuentro. Ellos padecían de lepra, ¿sí? La lepra era común antiguamente. Hoy en día no se ve tanto esta enfermedad. Es una enfermedad de la piel que puede conducir o puede llevar a la persona a una desfiguración o incluso a la muerte. Y en el Antiguo Testamento estas personas eran como afrentadas o eran excluidas de la sociedad por padecer esta enfermedad. Ellos eran apartados de toda la sociedad y cada vez que iba a pasar alguien o se iba a acercar a alguien, ellos tenían que gritar impuro para que las otras personas supieran y no se acercaran a ellos. Esta situación para ellos era una situación muy precaria, ¿sí? Debe ser muy terrible estar en esto. Aparte que de padecer esa enfermedad, les asimilaban que era pues debido a su pecado o debido a que quién sabe qué cosas habían hecho para estar en esta condición. Estos hombres, al saber que Jesús iba a pasar por aquel lugar, salen al encuentro y claman a gran voz. Levantan, como dice la Escritura, con voz en cuello y le dicen: Señor, ayúdanos, Señor, sánanos. Jesús, al oír esto, ¿qué les dice? Dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico 14, del 1 al 3, nos dice la Escritura. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana de la plaga de la lepra, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego, y él les mandaba a que ofrecieran pues como un sacrificio y daba como el aval de que sí, la persona está sana. Pero dice que cuando el Señor les dice a ellos que vayan, ellos fueron a presentarse ellos hicieron como ese acto de fe, hicieron como caso a la palabra que el Señor les dio. Y dice la Escritura que cuando iban hacia ese lugar, hacia donde estaban los sacerdotes, uno de ellos se dio cuenta que había sido sanado. ¿Qué actitud tomó ese hombre al darse cuenta de su sanidad? ¿Sí? Fueron 10 personas, los 10 fueron sanados, pero uno solo de ellos hizo algo diferente a todos los demás.
con ser que tenían muchas características en común. Los 10 sufrían la misma enfermedad, los 10 estaban apartados o excluidos de la sociedad, los 10 tenían o estaban en la misma miseria, en la misma condición, ¿sí? Solo uno de ellos, dice la Escritura, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué hizo este hombre? Glorificó a Dios a gran voz. Dice que se postró rostro en tierra a sus pies, se humilló delante del Señor. Reconoció quién era Jesús, reconoció quién lo había sanado, quién lo había limpiado, quién lo había liberado de aquella atadura o aquella circunstancia que lo tenía en esa condición. Dice también que por la fe alcanzó la salvación, ¿sí? Fueron 10 personas, los 10 leprosos fueron sanados, pero uno solo de ellos alcanzó la salvación, ¿sí? Porque dice que Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Sí, solo uno de ellos, 10 sanados, uno salvo. ¿Qué fue lo que le llevó a esta persona a alcanzar la salvación? La actitud, el reconocer quién había hecho posible que él hubiese sido sanado. Igualmente, cuando nosotros estamos y no conocemos al Señor, que estamos apartados en el mundo, venimos en la misma condición de aquellos hombres, sucios, contaminados. Dice que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor en su misericordia alza su mirada y nos trae a Él, ¿cierto? Y nos llena de sus favores, nos llena de sus beneficios, nos sana, restaura nuestra familia, ¿cierto? Nos da muchas bendiciones. ¿Qué actitud tenemos nosotros frente a eso que el Señor hace? ¿Seguimos caminando de acuerdo a nuestro pensamiento, de acuerdo a nuestra manera de ser que traemos? ¿O por el contrario nos postramos delante del Señor y reconocemos quién es Él, de dónde nos ha traído y a dónde nos ha llevado? ¿O solamente de pronto venimos, como dicen, sí, por el favor, por el milagro? Porque es que yo necesito ser sanado, yo necesito ser curado, yo necesito la bendición de Dios, necesito ser prosperado, tengo deudas, ¿sí? Y por eso estamos ahí como pegados ahí detrás del Señor. Pero yo digo, hermanos, si el Señor respondiera a eso que como que entristece o trae afán de pronto a su vida o el deseo de su corazón, ¿permanecemos en Él? ¿Tendríamos la misma actitud de aquel hombre al que el Señor sanó? ¿Volveríamos y permaneceríamos ahí humillados delante del Señor, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros? ¿O tomaríamos la decisión de los 9 leprosos que no se supo más, solo sabemos que fueron sanados? ¿Sí? El mayor propósito que Dios tiene con nuestras vidas, antes de bendecirnos, antes de sanarnos, antes de hacer, porque Él es un Dios todopoderoso, para Él no hay nada imposible, pero Él antes de darnos cualquier cosa que nosotros necesitemos o que anhele nuestro corazón, lo más importante es la salvación de nuestra alma. Nada se compara a ese regalo que Él nos da, ¿sí? Que lo podemos alcanzar mediante la fe, reconociendo que Jesús es el Señor y que Él es el Salvador, ¿sí? Que fuera y apartado de Él nada podemos hacer. Amén, hermanos. Dios les bendiga.